Así fue la destrucción del Templo de Jerusalén. Hace casi 2000 años, Jerusalén ardió. Entre el humo y los gritos, su símbolo más sagrado, el segundo templo, fue reducido a cenizas. Un testigo presencial describió la escena con horror. La sangre corría como ríos por los escalones del santuario, y sobre el altar, los cuerpos se apilaban como piedras. Pero para entender cómo se llegó a ese punto, hay que retroceder en el tiempo. Jerusalén no siempre fue una ciudad en ruinas. Alguna vez, aquí se levantó el gran templo de Salomón, la joya del pueblo hebreo. Construido en el siglo X a.C., se decía que su resplandor podía verse desde kilómetros de distancia. Pero su gloria fue efímera. En el año 586 a.C., los babilonios lo destruyeron sin piedad y deportaron a los judíos. Décadas después, un nuevo milagro ocurrió. Bajo el dominio persa, los exiliados regresaron y reconstruyeron su santuario, el segundo templo de Jerusalén, un renacimiento que marcó el destino de la ciudad y que siglos después la llevaría de nuevo a la destrucción. El segundo templo no era solo un lugar de culto, era el corazón del pueblo judío, el epicentro de su identidad y su resistencia. Pero este templo no nació en tiempos de paz. La ciudad estaba dividida. Los samaritanos, vecinos hostiles, ofrecieron su ayuda para reconstruirlo, pero fueron rechazados. Las tensiones crecieron y, pronto, la obra quedó paralizada. Años después, con el ascenso del rey persa Darío I, la construcción se reanudó. Sacerdotes y obreros trabajaron incansablemente hasta que en el año 516 a.C., el segundo templo fue consagrado. Desde entonces, Jerusalén vivió bajo diferentes imperios. Primero, los persas, luego, los griegos de Alejandro Magno. Con ellos, la cultura helenística se infiltró en la ciudad, dividiendo aún más a su gente. La tensión alcanzó su punto máximo bajo el rey seleucida Antíoco IV Epífanes. Ordenó prohibir las tradiciones judías y profanó el templo con sacrificios paganos. Fue la chispa que encendió la rebelión de los macabeos. Los judíos resistieron y vencieron. Recuperaron su santuario y purificaron el templo, un evento que aún hoy se conmemora en la festividad de Hanukkah. El segundo templo había sobrevivido a guerras y profanaciones, pero la verdadera amenaza aún no había llegado. El Imperio Romano extendió su dominio sobre Judea en el año 63 a.C. Jerusalén, una ciudad que durante siglos había resistido a imperios extranjeros, ahora quedaba bajo el control de Roma. Para los judíos, esto no solo era una conquista territorial, era una humillación. Los romanos impusieron su propio sistema político, controlando Judea a través de procuradores y reyes títeres. Uno de estos reyes fue Herodes el Grande. Conocido por su crueldad, también fue el responsable de una gran ampliación del segundo templo. Pero por más grandioso que lo hiciera, para muchos judíos, su gobierno era ilegítimo. No era un rey del linaje de David. Era un gobernante impuesto por Roma. Tras la muerte de Herodes en el año 4 a.C., su reino se dividió y Judea quedó bajo el control directo de los romanos. La tensión entre los judíos y Roma creció con el paso de los años. Las injusticias, los abusos de los procuradores romanos y los impuestos cada vez más altos alimentaron el resentimiento y la ira del pueblo. En el año 66 después de Cristo, la tensión llegó a su punto máximo. Un grupo de rebeldes judíos, conocidos como los celotes, se levantó contra Roma. Lo que comenzó como una serie de enfrentamientos aislados, pronto se convirtió en una guerra abierta. El Imperio Romano no podía permitir tal desafío. La represalia sería brutal. El levantamiento judío comenzó como una chispa, pero pronto se convirtió en una llamarada incontrolable. En el año 66 después de Cristo, los rebeldes tomaron Jerusalén, expulsando a la guarnición romana. Fue un golpe inesperado para Roma. El emperador Nerón ordenó sofocar la revuelta con una respuesta aplastante. Envió a su mejor general, Vespasiano, a acabar con la rebelión.
junto a su hijo Tito, marchó sobre Judea con una fuerza de guerra imparable. La represión comenzó en el norte, en Galilea. Ciudad tras ciudad cayó ante los romanos. Los judíos que resistían eran masacrados. Otros fueron capturados y vendidos como esclavos. Quienes lograban escapar huían a Jerusalén, reforzando la defensa de la ciudad. Mientras tanto, dentro de Jerusalén, la situación era un caos. Los rebeldes no estaban unidos. Había peleas entre distintas facciones judías, lo que debilitó la resistencia. Mientras los líderes discutían entre sí, los romanos avanzaban sin piedad. En el año 68 después de Cristo, el emperador Nerón murió y Roma entró en una crisis de sucesión. Vespasiano, el general romano, regresó a la capital para reclamar el trono, pero dejó la tarea de destruir Jerusalén en manos de su hijo Tito. Tito rodeó la ciudad con 4 legiones romanas. No habría escapatoria. Dentro de las murallas, los judíos se preparaban para la batalla final. Afuera, el ejército romano esperaba el momento para lanzar su ataque. La guerra estaba por llegar a su punto más destructivo. En el año 70 después de Cristo, el destino de Jerusalén estaba sellado. Las legiones romanas de Tito rodeaban la ciudad, cortando toda posibilidad de escape. Los habitantes de Jerusalén, atrapados dentro de las murallas, enfrentaban algo peor que la espada romana: el hambre. La ciudad estaba sobrepoblada y las provisiones escaseaban. Lo que debía ser un refugio se convirtió en una trampa mortal. Los soldados romanos comenzaron la ofensiva con máquinas de asedio, golpeando sin descanso las murallas de la ciudad. Desde lo alto, los defensores judíos resistían con todo lo que tenían: flechas, piedras, fuego, pero las fuerzas estaban desbalanceadas. Cada día que pasaba, los romanos se acercaban más. Mientras tanto, dentro de Jerusalén, la desesperación crecía. Los rebeldes se dividieron en facciones rivales, luchando entre ellos en lugar de enfrentar juntos a los romanos. Algunos intentaban negociar la rendición, otros juraban luchar hasta la muerte. Finalmente, después de meses de asedio, las murallas cedieron. Los romanos entraron en Jerusalén, pero la verdadera batalla aún no había comenzado. El último bastión de la resistencia era el segundo templo. Para los judíos era más que un edificio, era el alma de su nación. Sabían que si el templo caía, su mundo jamás volvería a ser el mismo. El 6 de agosto del año 70 después de Cristo, el segundo templo de Jerusalén ardió. Los soldados romanos irrumpieron en el recinto sagrado. Los defensores lucharon hasta el último aliento, pero estaban superados. En medio del caos, un soldado lanzó una antorcha dentro del templo. Las llamas se extendieron rápidamente. El historiador Flavio Josefo, testigo de los hechos, describió la escena con horror. El fuego consumía todo a su paso. Los gritos de los sacerdotes, el sonido de las piedras resquebrajándose por el calor, el resplandor de las llamas iluminando la noche. Jerusalén contemplaba la destrucción de su símbolo más sagrado. Tito intentó detener el incendio, o al menos eso afirmó Josefo en sus escritos, pero era demasiado tarde. Los soldados romanos, fuera de control, saquearon el templo, matando a todos los que encontraban en su camino. Cuando el fuego se extinguió, solo quedaron ruinas humeantes. El segundo templo, el corazón de Jerusalén, había desaparecido para siempre. Los pocos sobrevivientes fueron capturados y vendidos como esclavos. Los más desafortunados fueron obligados a luchar como gladiadores en los coliseos romanos. Tito regresó a Roma con los tesoros saqueados del templo, incluyendo la legendaria menorá de oro, el candelabro sagrado. En su honor, el Senado romano erigió el Arco de Tito, donde aún hoy se puede ver el relieve con la procesión triunfal llevando los despojos de Jerusalén. El pueblo judío quedó disperso, sin templo, sin nación, sin hogar. La destrucción de Jerusalén marcó el comienzo de un exilio que duraría siglos, pero la historia del pueblo judío no terminó ahí. Sobrevivieron, se adaptaron y mantuvieron viva su identidad.
Aunque el segundo templo fue destruido, su memoria sigue presente hasta el día de hoy. Jerusalén estaba en ruinas. El segundo templo, el corazón espiritual del pueblo judío, había desaparecido en el fuego y la sangre. Pero la tragedia no terminó ahí. Flavio Josefo estimó que más de 1 millón de personas murieron durante el asedio. Hombres, mujeres y niños quedaron atrapados entre las llamas y la espada. Las calles de la ciudad estaban cubiertas de cadáveres. No hubo misericordia. Los que sobrevivieron no corrieron mejor suerte. Casi 100.000 judíos fueron capturados. Algunos fueron vendidos como esclavos, enviados a las minas de Egipto o convertidos en gladiadores, destinados a morir en los espectáculos romanos. Otros fueron llevados a Roma como trofeos de guerra, pero la mayor herida no fue física, sino espiritual. Sin el templo, la base del culto judío había sido destruida. Durante siglos, los sacrificios, las festividades y las oraciones giraban en torno a ese lugar. Ahora, solo quedaban escombros. En Roma, Tito fue recibido como un héroe. Su victoria fue inmortalizada en el Arco de Tito, donde se pueden ver los relieves de los soldados romanos cargando la menorá de oro y otros tesoros sagrados del templo. Para el Imperio Romano, la victoria en Jerusalén era solo una más. Para el pueblo judío, era el fin de una era. Pero la historia no terminó con la destrucción. Algo inesperado ocurrió. El judaísmo cambió para siempre. La caída de Jerusalén marcó el comienzo de un exilio que se extendería por casi 2000 años. Pero el pueblo judío no desapareció. Sin templo, sin sacerdotes, sin sacrificios, la religión tuvo que reinventarse. Los rabinos tomaron el liderazgo. En lugar del templo, las sinagogas se convirtieron en los nuevos centros de enseñanza y oración. En vez de sacrificios, la Torá y la oración se volvieron la esencia del judaísmo. El Talmud, una obra monumental que recoge enseñanzas rabínicas, nació como respuesta a la pérdida del templo. Los judíos no olvidarían Jerusalén. En cada generación, en cada rincón del mundo, recordarían su ciudad sagrada con la frase «El próximo año en Jerusalén», pero las ruinas del segundo templo nunca desaparecieron por completo. Hasta el día de hoy queda en pie uno de sus muros, el Muro Occidental, también conocido como el Muro de los Lamentos. Es el único vestigio de aquel templo destruido por los romanos y se ha convertido en un símbolo de resistencia, memoria y esperanza. La destrucción del segundo templo fue uno de los momentos más devastadores de la historia judía, pero paradójicamente también fue el origen de su supervivencia, porque aunque los imperios caen, las ciudades se destruyen y los templos arden, la identidad de un pueblo nunca se apaga.